Los turnos de noche de los martes en la morgue solían ser un desastre predecible. Pero la rutina se rompe cuando un general de 4 estrellas, agonizando, te toma de la muñeca, mira a través de tu identificación falsa cuidadosamente creada y susurra un nombre que enterraste hace 2 décadas. De pronto, sobrevivir hasta el amanecer se convierte en una lucha desesperada. Escucha con atención. La intensa tormenta de nieve que azotaba el exterior del Hospital Memorial St. Jude hacía poco para detener el caos dentro del departamento de urgencias. Eran las 2:14 de la madrugada de un gélido día de febrero en Chicago. Para Lydia Hayes, una enfermera de trauma con 6 años de experiencia y un pasado cuidadosamente construido, el turno nocturno seguía casi siempre el mismo ritmo: personas intoxicadas, accidentes automovilísticos menores y algún infarto ocasional. A Lydia le gustaba trabajar de noche. La oscuridad le ofrecía un manto de anonimato. Había menos administradores, menos preguntas y menos personas observando con demasiada atención a una mujer que prefería pasar desapercibida. Tenía 28 años, el cabello castaño recogido en un moño firme y unos ojos que reflejaban el cansancio profesional de alguien que había visto demasiado. Mientras reabastecía el carro de emergencias en la sala de trauma número 3, sonó el teléfono rojo de emergencia en la estación de enfermería. No era la línea habitual de ambulancias. Era la línea directa del centro de despacho de la ciudad, reservada únicamente para incidentes con múltiples víctimas o emergencias de alto perfil. La jefa de enfermeras, Brenda Higgins, una mujer de carácter fuerte con 30 años de experiencia, levantó el auricular de inmediato. Lydia observó cómo el rostro de Brenda perdía el color. «Despejen de inmediato las salas 1 y 2», ordenó con voz firme mientras colgaba el teléfono. «Tenemos un paciente VIP en camino. Trauma por heridas de bala múltiples. Llegará en 2 minutos. Quiero que llamen al jefe de cirugía y que seguridad cierre todo este piso». «¿Quién es?», preguntó el doctor Samuel Aeris, médico de guardia, saliendo apresuradamente de la sala de descanso con un sándwich a medio comer. «No lo dijeron», respondió Brenda con evidente tensión. «Pero viene escoltado por personal militar y agentes federales. Lydia, tú trabajas con el doctor Aeris en la sala 1. Muévete». Menos de 90 segundos después, las puertas automáticas de urgencia se abrieron de golpe, dejando entrar una fuerte ráfaga de nieve junto con un grupo de hombres vestidos con equipo táctico. La tensión en la sala aumentó al instante. No eran policías comunes. Se movían con una precisión impecable, despejando los pasillos y apartando a los pacientes que se encontraban en el camino. Detrás de ellos, un equipo de paramédicos empujaba una camilla. Sobre ella yacía un hombre de unos 60 y tantos años. Su uniforme táctico estaba destrozado y empapado por una alarmante cantidad de sangre. A pesar de la mascarilla de oxígeno y del tono grisáceo de su piel, Lydia lo reconoció de inmediato por las noticias. Era el general Gregory Donovan, uno de los militares más condecorados del país y asesor principal de inteligencia del Pentágono. «¿Qué tenemos?», gritó el doctor Aeris mientras transferían al general a la cama de trauma. «Herida de bala en el hombro derecho y otra en el abdomen izquierdo», informó rápidamente uno de los paramédicos. «Perdió muchísima sangre en el lugar del ataque. El torniquete en el brazo derecho está funcionando, pero la herida abdominal sigue sangrando. Presión de 70/40. Frecuencia cardíaca de 140. Lydia no dudó ni un segundo. Actuando por pura experiencia, colocó 2 vías intravenosas de gran calibre en el brazo sano del general. Sus manos estaban cubiertas de sangre. «¿Sangre o negativo?», pidió mientras presionaba la bolsa para acelerar la transfusión. «Saquen a toda esta gente de aquí», ordenó el doctor Aeris a los hombres armados que rodeaban la sala. Un hombre alto, vestido con un traje negro sobre un chaleco táctico, dio un paso al frente. Sus ojos eran fríos e inexpresivos. Su credencial decía: Asterisco Agente Miller, Departamento de Defensa. Nos quedamos con el general. Nadie sale de esta sala sin mi autorización. Se está desangrando y ustedes estorban, respondió Aeris con firmeza. Si quieren que sobreviva, retrocedan y colóquense contra la pared.
Miller sostuvo la mirada unos segundos y finalmente hizo una señal a sus hombres para que formaran un perímetro alrededor de la sala. Lydia podía sentir sus miradas clavadas en ella mientras terminaba de cortar el uniforme del general. La herida del abdomen era devastadora. No era un disparo limpio. La salida de la bala era irregular, señal de que probablemente se había utilizado munición de punta hueca, diseñada para provocar el mayor daño interno posible. Durante los siguientes 45 minutos, todo fue una intensa lucha por mantener con vida al general Donovan. Los guantes de Lydia quedaron completamente empapados de sangre. Anticipaba cada orden del Dr. Iris, sujetando arterias, administrando epinefrina y rellenando la herida con gasas para contener la hemorragia. En medio del caos, el general permanecía inconsciente, respirando con dificultad. Lydia limpió el sudor y la sangre de su frente con el dorso de la muñeca. Su corazón latía con fuerza. Estaba acostumbrada a atender casos críticos, pero la presencia silenciosa del agente Miller y de su equipo fuertemente armado hacía que el ambiente resultara mucho más sofocante. La presencia del agente Miller y su equipo hacía que el aire en la habitación se sintiera peligrosamente pesado. Finalmente, el jefe de cirugía llegó vestido con uniforme quirúrgico. Bastó una mirada al paciente, ya estabilizado pero aún en estado crítico. Hay que llevarlo al quirófano de inmediato. Muévanlo. Cuando comenzaron a destrabar las ruedas de la camilla, el agente Miller se colocó frente a Lydia. Tú, dijo con una voz grave y amenazante. ¿Cómo te llamas? Lydia tragó saliva y mantuvo una expresión profesional e impasible. Lydia Hayes. Soy la enfermera de trauma. Miller observó su gafete de identificación y luego levantó la vista hacia su rostro. Su mirada permaneció fija un segundo más de lo normal. Nadie habla con la prensa, enfermera Hayes. Ni una sola palabra de lo ocurrido aquí debe salir de este hospital. ¿Está claro? Entendido, señor. Estoy obligada a respetar la confidencialidad de mis pacientes. Jamás haría algo diferente. Su voz sonó firme, aunque un escalofrío recorría todo su cuerpo. El general Donovan fue llevado al quirófano, dejando a Lydia sola en la sala de trauma, todavía cubierta de sangre. Tomó un trapeador y una cubeta con desinfectante. Sus manos temblaban ligeramente. Había sobrevivido a la descarga de adrenalina de la emergencia, pero ahora una sensación oscura comenzaba a instalarse en su estómago. Hombres como el general Donovan no recibían disparos durante un simple asalto callejero. Aquello había sido un intento de asesinato. Y quienes habían intentado matarlo probablemente aún no habían terminado. La cirugía duró 4 largas y angustiosas horas. Cuando finalmente trasladaron al general Donovan a la unidad de cuidados intensivos del aislado cuarto piso, eran las 6:45 de la mañana. La tormenta de nieve había empeorado, paralizando prácticamente toda la ciudad y dejando al hospital St. Jude aislado del resto de Chicago. Debido a la importancia del paciente, la administración del hospital había desalojado por completo el área de terapia intensiva. Todos los demás pacientes fueron trasladados. Los agentes federales instalaron puestos de control en los elevadores y en las escaleras. La jefa de enfermeras, Brenda, llamó a Lydia a un lado del pasillo. Lydia, el jefe quiere que seas la enfermera responsable del general hasta que llegue el turno de la mañana, si es que logran atravesar esta tormenta. Tienes la cabeza fría. Solo quédate en la habitación, vigila sus signos vitales y procura no hablar con esos agentes de afuera, a menos que sea absolutamente necesario. Entendido. Lydia tomó el expediente médico. Pasó su tarjeta por el lector electrónico y entró a la habitación 412. La habitación estaba iluminada únicamente por el tenue resplandor azul de los monitores médicos. Entre tubos, cables y equipos de soporte, el general Donovan parecía mucho más pequeño y frágil. El constante asterisco bip, 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 del monitor cardíaco era el único sonido que rompía el silencio. Lydia acercó un banco con ruedas hasta la cama y comenzó a registrar los signos vitales. La presión arterial empezaba a estabilizarse, aunque el paciente seguía presentando fiebre. Tomó un paño húmedo y limpió con cuidado el sudor de su frente. De cerca podía distinguir antiguas cicatrices de batalla marcando su cuello y su mandíbula. De pronto,
El general giró bruscamente la cabeza. Su respiración se volvió rápida y entrecortada. Los monitores comenzaron a emitir alarmas. Lydia se levantó enseguida para ajustar el goteo del medicamento contra el dolor. General Donovan, está en el hospital. Está a salvo. Trate de no moverse. Los ojos del general se abrieron de golpe. Estaban nublados por el dolor y por los efectos de la anestesia, pero reflejaban una desesperación absoluta mientras recorrían la habitación. Antes de que Lydia pudiera reaccionar, la mano sana del general salió disparada y le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente. Sus dedos se cerraron como un tornillo de banco. General, por favor. Lydia intentó soltarse, pero él la jaló con fuerza, acercándola hasta dejar su rostro a escasos centímetros del suyo. El olor a sangre y antiséptico llenó el aire. Los ojos del general permanecían fijos en los de Lydia, parpadeando una y otra vez como si intentara despejar una espesa niebla. El incendio, murmuró con una voz ronca y quebrada. Lydia quedó inmóvil. Está confundido, general. Está en el hospital St. Jude. No hay ningún incendio. El incendio, repitió él mientras tosía débilmente. Su mano apretó aún más la muñeca de Lydia. Observó fijamente sus ojos. Eran de un tono muy particular, verde avellana, intenso e inconfundible. Los ojos, de tu madre. Un escalofrío heló por completo el cuerpo de Lydia. No. Son los medicamentos. Está alucinando. Intentó retirar su mano. Suélteme, general. Pero Donovan no la soltó. La acercó apenas un poco más. Respiró con dificultad y, en un susurro apenas audible, pronunció unas palabras que hicieron que la sangre de Lydia se congelara. El pequeño gorrión vuela al amanecer. Lydia dejó de respirar por un instante. El paño húmedo cayó de su mano y golpeó suavemente el piso. Era una rima infantil. Pero no una conocida. Era una frase absurda que su madre había inventado cuando ella era niña. La misma que le cantaba todas las noches antes de dormir. Nadie más conocía esas palabras. Nadie, al menos que siguiera con vida. ¿Quién es usted?, susurró Lydia con la voz temblorosa. Los ojos del general comenzaron a perder el enfoque mientras volvía a caer en la inconsciencia. Con el último aliento de lucidez, murmuró. Fallaron, quedó una. No encontraron al gorrión, susurró con dificultad. Josephine. Josephine. Ese nombre golpeó a Lydia como un puñetazo en el pecho. Retrocedió de inmediato y logró liberar su muñeca de la mano debilitada del general. Los ojos de Donovan volvieron a cerrarse lentamente y su respiración recuperó el ritmo lento y mecánico del sueño inducido. Lydia siguió retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la fría pared de la habitación de terapia intensiva. Se cubrió la boca con las manos temblorosas para contener los jadeos de pánico que amenazaban con escapar. Josephine. Su verdadero nombre. Josephine Caldwell. 20 años atrás tenía 8 años y era la única hija del senador Thomas Caldwell, un político que parecía destinado a convertirse en presidente del país. Pero el senador Caldwell se había ganado enemigos muy poderosos al investigar una extensa red de corrupción relacionada con contratos militares de defensa. Lydia cerró los ojos. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante 2 décadas regresaron de golpe. Volvió a percibir el olor sofocante del humo. Escuchó el estruendo de los cristales rompiéndose en la enorme mansión familiar de Virginia. Recordó a su madre empujándola hacia un conducto oculto para la ropa sucia. Con un dedo sobre los labios le pidió silencio. Después le susurró por última vez la canción del pequeño gorrión antes de cerrar la puerta. A la mañana siguiente, la versión oficial hablaba de una fuga de gas que había provocado un devastador incendio. El senador Caldwell, su esposa y su pequeña hija fueron dados por muertos. Los cuerpos quedaron completamente calcinados y fue imposible identificarlos. Pero Josephine no había muerto. Había logrado salir por una rejilla del sótano y escapar hacia el bosque bajo el intenso frío. Corrió hasta que sus pies comenzaron a sangrar. Tiempo después fue encontrada por Martha Hayes, una enfermera de urgencias ya retirada que vivía sola. Martha reconoció a la niña por las noticias. Sabía que la supuesta tragedia de la familia Caldwell no había sido un accidente.
Había sido un asesinato. También comprendía que entregarla a las autoridades significaría condenarla a muerte. Así que decidió esconderla. Falsificó documentos, se mudó a Chicago y la crió como si fuera su propia sobrina. Desde entonces, Josephine Caldwell se convirtió en Lydia Haggis. 5 años atrás, Marta falleció, llevándose aquel secreto a la tumba. Desde entonces, Lydia había vivido como un fantasma. Era una enfermera tranquila, discreta y procuraba no llamar jamás la atención. Mientras observaba al general dormido, una sola pregunta daba vueltas en su cabeza. ¿Cómo sabe quién soy? Miró nuevamente el expediente. General Gregory Donovan. Entonces comprendió algo. 20 años atrás Donovan todavía no era general. Era investigador del Departamento de Defensa. Había sido el principal enlace militar encargado de investigar precisamente a los contratistas de defensa que su padre estaba denunciando. ¿Donovan había participado en el asesinato de su familia? ¿O había intentado descubrir la verdad? Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, un fuerte golpe resonó contra la puerta de cristal de la habitación. Lydia dio un pequeño salto. Del otro lado estaba el agente Miller. Su rostro apenas podía distinguirse por el reflejo de las luces del pasillo. Ni siquiera esperó a que ella respondiera. Abrió la puerta y entró, dejando que se cerrara lentamente tras él. ¿Hay algún problema aquí, enfermera Haggis? Sus ojos recorrieron el rostro pálido de Lydia y luego se dirigieron hacia el general. En el puesto de seguridad, los monitores mostraron un aumento momentáneo en la frecuencia cardíaca del paciente. Lydia obligó a su corazón a tranquilizarse. Recordó todo lo que Marta le había enseñado sobre mantener la calma. Recogió el paño húmedo que había caído al suelo y lo arrojó al contenedor de residuos biológicos. Solo fue una reacción normal al dolor después de la cirugía, agente Miller. Su voz sonaba completamente tranquila. Se movió mientras dormía y eso irritó la herida abdominal. Ajusté la dosis de morfina. Ahora está estable. Miller caminó lentamente hacia la cama. Sus costosos zapatos de cuero apenas hacían ruido. Miró fijamente al general Donovan. No había compasión en sus ojos. Solo la mirada fría de un depredador observando a una presa herida. ¿Despertó?, preguntó en voz baja. ¿Dijo algo? Lydia sostuvo su mirada sin titubear. No. Está profundamente sedado. Pasarán varias horas antes de que recupere completamente la conciencia. Miller continuó observándola durante unos largos e incómodos segundos. Lydia sintió que intentaba descubrir cualquier señal de miedo, cualquier mentira o cualquier debilidad. Finalmente sonrió. Era una sonrisa que resultaba mucho más aterradora que cualquier amenaza. Muy bien, dijo finalmente. Vigílelo de cerca, Lydia. Sería una verdadera tragedia que el general sufriera una complicación inesperada. Después dio media vuelta y salió de la habitación. Cuando la pesada puerta de la unidad volvió a cerrarse, Lydia sintió que aquellas palabras seguían resonando en el ambiente. Una complicación inesperada. No había sido una advertencia. Había sido una promesa. Lydia se acercó al monitor de signos vitales y fingió acomodar algunos cables mientras su mente trabajaba a toda velocidad. El agente Miller no estaba allí para proteger al general Donovan. Estaba allí para asegurarse de que nunca despertara. Los hombres fuertemente armados apostados en el pasillo no eran un equipo de seguridad. Eran un grupo enviado para terminar el trabajo. Quien había ordenado el atentado descubrió que Donovan seguía con vida y había infiltrado a sus propios hombres, haciéndolos pasar por agentes federales para completar el asesinato. Y ahora Lydia estaba atrapada con ellos dentro de un hospital completamente aislado por la tormenta de nieve. Lydia bajó la mirada hacia el general Donovan. Si el agente Miller quería verlo muerto, significaba que el general sabía algo demasiado peligroso. Conocía la verdad sobre el incendio de la familia Caldwell ocurrido 20 años atrás. Si Donovan moría esa noche, el único hombre capaz de explicar por qué asesinaron a su familia, y el único que conocía su verdadera identidad, se llevaría todos esos secretos a la tumba. Peor aún, si despertaba de nuevo y pronunciaba el nombre Josephine Caldwell delante de Miller, Lydia no viviría para ver salir el sol.
Necesitaba respuestas. Y también necesitaba una ventaja. Se acercó a la bolsa de plástico donde estaban guardadas las pertenencias del paciente. Como era el procedimiento habitual, toda la ropa y los objetos personales del general habían sido embolsados y etiquetados al ingresar al hospital. Había sido la propia Lidia quien guardó el uniforme táctico destrozado cuando llegó a urgencias. Después de comprobar que Miller no observaba desde el pasillo, abrió con cuidado la gruesa bolsa roja para residuos biológicos. Un intenso olor a sangre seca escapó de su interior. Con delicadeza comenzó a revisar los restos del uniforme. Los paramédicos ya habían retirado la cartera, la credencial oficial y el arma de servicio, todos registrados por seguridad del hospital. Pero Lidia conocía bien el equipo táctico militar. Sabía que muchos chalecos tenían compartimentos ocultos. Deslizó los dedos enguantados por las costuras reforzadas del chaleco antibalas. En la parte baja de la espalda sintió una pequeña protuberancia rígida. Era un cierre oculto. Lanzó una rápida mirada hacia la puerta. El pasillo permanecía en silencio. Solo un agente joven caminaba de un lado a otro cerca de los elevadores. Sacó unas tijeras de trauma del bolsillo y abrió cuidadosamente el forro del chaleco. Dentro encontró una pequeña bolsa impermeable. La extrajo con cuidado. En su interior había una memoria USB negra, ligeramente más grande de lo normal, equipada con un lector biométrico para huella digital. Pegado en la parte posterior había un pequeño trozo de papel manchado de sangre. Parecía una hoja arrancada del bloc de notas de un hotel. Lidia la desdobló. Había una lista escrita con trazos rápidos y temblorosos. El primer nombre hizo que se le cortara la respiración. Asterisco Thomas Calvel, 14 de octubre de 2006. Su padre. La fecha del incendio. Debajo aparecían otros 5 nombres. Todos pertenecían a políticos y altos mandos militares que habían muerto durante los últimos 20 años en supuestos accidentes muy conocidos. Junto a cada nombre había un número de cuenta bancaria. Y al final de la lista, subrayada 2 veces, aparecía una sola palabra. Asterisco supervisión. Lidia guardó rápidamente la hoja y la memoria USB en el bolsillo de su filipina justo cuando escuchó girar la manija de la puerta. Se dio la vuelta de inmediato y tomó un portapapeles de la cama justo cuando el doctor Samuel Aeris entró a la habitación. ¿Cómo sigue nuestro paciente VIP, Lidia?, preguntó mientras acomodaba su estetoscopio. El doctor Aeris era un médico brillante, aunque arrogante y fácilmente intimidado por figuras de autoridad. Estable, respondió Lidia con total naturalidad, mientras sentía el peso de la memoria USB contra su pecho. La presión arterial se mantiene en 110/70 y la producción de orina es normal. Aeris asintió mientras revisaba el expediente al pie de la cama. Perfecto. Los agentes federales no dejan de presionarme. Ese agente Miller acaba de preguntarme exactamente cuándo desaparecerá el efecto de los relajantes musculares del general. Ese tipo da miedo. Lidia apretó con fuerza el portapapeles. ¿Y qué le respondió? Le dije que depende de cada paciente, pero probablemente despierte dentro de 1 hora. Se frotó los ojos con evidente cansancio. La verdad, estaré feliz cuando llegue el turno de la mañana. No me agradan esos tipos. Después añadió algo que hizo que Lidia levantara la cabeza de inmediato. Desactivaron todas las cámaras de seguridad de este piso. ¿Qué? ¿Apagaron las cámaras? Sí. Aeris soltó una risa incrédula. Miller aseguró que era por motivos de seguridad nacional. Dijo que no podían correr el riesgo de que alguien interceptara el sistema de videovigilancia del hospital. La administración aceptó sin discutir. En este 4º piso no quedó ninguna cámara funcionando. La sangre se heló en las venas de Lidia. Ya estaban preparando el siguiente paso. Sin cámaras, Miller y sus hombres podían entrar a esa habitación, provocar la muerte del general y eliminar a cualquier testigo sin dejar evidencia. Todo podía parecer una consecuencia de las heridas o de un nuevo ataque. Lidia dio un paso hacia el doctor. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro urgente. Doctor Aeris, tiene que salir de este piso. El médico la miró confundido. ¿De qué estás hablando? Soy el médico responsable. Escúcheme, por favor. Lidia se acercó aún más.
Esos hombres no están aquí para proteger al general. Apagaron las cámaras porque no quieren testigos. Si permanece aquí, usted también corre peligro. Aerys soltó una risa nerviosa. Lidia, llevas demasiadas noches sin descansar. Estás siendo paranoica. Son del Departamento de Defensa. Samuel, por favor. No alcanzó a terminar la frase. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear. Una vez. 2 veces. Y de pronto, un fuerte estruendo mecánico resonó por todo el hospital. El suministro eléctrico del 4º piso acababa de fallar. El 4º piso quedó sumido en una oscuridad absoluta. Durante 3 largos segundos reinó un silencio total. Después, los generadores de emergencia entraron en funcionamiento, alimentando únicamente las luces rojas de emergencia y los equipos esenciales de soporte vital. El pasillo quedó iluminado por un inquietante resplandor rojo. ¿Qué demonios?, murmuró el doctor Aerys en la oscuridad. De pronto, un sonido apagado resonó en el pasillo. Lidia lo reconoció al instante. Era el ruido característico de disparos con silenciador. Años de obsesiva investigación le permitieron identificarlo de inmediato. Aerys dio un paso hacia la puerta de cristal. ¿Qué está pasando ahí afuera? Al suelo, gritó Lidia. Se lanzó sobre el médico y ambos cayeron al piso. Un instante después, la pared de cristal de la habitación explotó en miles de fragmentos. Una lluvia de balas atravesó el lugar donde el doctor había estado de pie apenas un segundo antes. Los proyectiles destrozaron los monitores médicos sobre la cama del general. Chispas y fragmentos cayeron sobre el piso. Lidia comenzó a arrastrarse, llevando al doctor detrás de la sólida estructura metálica de la cama del general. Aerys respiraba con dificultad. Sus ojos reflejaban un terror absoluto. Nos van a matar, están matando a todos. Pero Lidia no entró en pánico. La parte de ella que alguna vez fue Josephine Caldwell había esperado ese momento durante 20 años. Metió la mano en el bolsillo y sujetó con fuerza sus tijeras de trauma. Después levantó la vista hacia el soporte de sueros conectado al general Donovan. Tenía 3 opciones. Abandonar al general y dejarlo morir. Escapar con Aerys utilizando una ruta de ventilación que había memorizado desde su primer día de trabajo, conservando así su identidad secreta y su vida. O quedarse. Enfrentarse a hombres fuertemente armados con nada más que unas tijeras médicas. Y salvar al hombre que quizá había ordenado el asesinato de su padre, con la esperanza de descubrir finalmente la verdad. Cuando escuchó el sonido de unas pesadas botas pisando los cristales rotos de la entrada, apretó aún más las tijeras. El pequeño gorrión vuela al amanecer. Había llegado el momento de dejar de esconderse. El hombre que cruzó la puerta destrozada de la unidad de cuidados intensivos se movía con la precisión de un operador militar experimentado. Recortado contra la luz roja de emergencia, levantó una pistola equipada con silenciador y comenzó a inspeccionar la habitación. El punto rojo de su mira láser recorría lentamente la oscuridad entre el humo y el polvo. Escondida detrás de la cama, Lidia calculó rápidamente sus posibilidades. No tenía un arma de fuego. Solo unas tijeras de trauma. Pero contaba con una ventaja. Conocía cada rincón de aquel hospital, incluso en la oscuridad. Llevó un dedo a los labios y ordenó con la mirada al doctor Aerys que permaneciera completamente en silencio. El médico cerró los ojos mientras intentaba controlar su respiración. Sin hacer ruido, Lidia buscó con la mano el regulador del oxígeno instalado en la pared y abrió completamente el flujo. El fuerte silbido del oxígeno a presión llenó la habitación. El punto láser cambió inmediatamente de dirección. El atacante avanzó hacia el sonido. Sus botas crujían sobre los vidrios rotos. Lidia tomó la pesada base metálica de un soporte para sueros con ruedas y la empujó con todas sus fuerzas hacia la entrada. El agresor reaccionó al instante y disparó contra el objeto. Aprovechando esa fracción de segundo, Lidia salió de debajo de la cama. No atacó el arma. Dirigió las tijeras hacia el espacio desprotegido bajo el chaleco antibalas del hombre. El atacante soltó un grito ahogado. Antes de que pudiera reaccionar, Lidia tomó el desfibrilador portátil del carro de emergencias y lo golpeó violentamente contra un costado de su cabeza. El hombre cayó pesadamente al suelo.
El doctor Aerys asomó lentamente la cabeza por encima de la cama. Su expresión era de absoluta incredulidad. Lydia, acabas de matar a un agente federal. No es un agente federal, respondió ella con una frialdad absoluta. Es un contratista militar privado. Le quitó la pistola con silenciador de la mano y revisó el cargador. Luego miró al médico. Ahora ayúdeme a sacar al general de la cama. Si lo desconectamos, morirá en unos 20 minutos. La voz de Aerys apenas era un susurro. Si lo dejamos aquí, morirá en menos de 2. Lydia tomó una jeringa precargada de epinefrina e inyectó el medicamento directamente en la vía central del general. Con una brusca bocanada de aire, Donovan abrió los ojos. ¿Dónde estoy? General Donovan, soy Lydia Haggis. Estamos bajo ataque. Necesito que permanezca despierto. Entre ambos levantaron al general y lo acomodaron en una silla de ruedas para transporte. Sujetaron el monitor cardíaco portátil y el tanque de oxígeno en la parte trasera de la silla. Lydia abrió lentamente la puerta y observó el pasillo. La iluminación roja de emergencia proyectaba largas sombras sobre las paredes. Al fondo, cerca de la estación de enfermería, otros 2 hombres armados revisaban una por una las habitaciones vacías. Vayan por la izquierda, hacia la escalera del personal, susurró Lydia. Aerys comenzó a empujar la silla de ruedas. Las ruedas de goma chirriaban suavemente mientras avanzaban por el hospital sumido en la oscuridad. De pronto, la radio que llevaba uno de los hombres en el cinturón comenzó a sonar. La radio que llevaba el hombre muerto dentro de la unidad de cuidados intensivos cobró vida de repente. Contacto. La voz resonó con fuerza, delatando su posición. Los hombres que estaban junto a la estación de enfermería giraron de inmediato y miraron hacia el pasillo. Un instante después comenzó el tiroteo. Las balas impactaban contra las paredes, desprendiendo fragmentos de yeso. Lydia levantó la pistola que acababa de quitarle al atacante y disparó 3 veces con rapidez. Uno de los mercenarios recibió un impacto en la rodilla y cayó al suelo gritando de dolor. Lydia se lanzó hacia las pesadas puertas cortafuego de la escalera, las cerró de golpe y apenas tuvo tiempo de asegurarlas antes de que varias balas deformaran el acero desde el otro lado. «Al sótano», ordenó. El doctor Aerys prácticamente levantó la parte delantera de la silla de ruedas mientras descendían a toda velocidad por los escalones de concreto. El general Donovan soltó un gemido de dolor. La herida de su abdomen volvió a abrirse y la sangre comenzó a atravesar los vendajes recién colocados. Llegaron al nivel más bajo del Hospital Memorial St. Jude y atravesaron las puertas de la escalera hasta entrar en la enorme sala de calderas. Los gigantescos hornos de hierro funcionaban sin descanso, produciendo un ruido constante que cubría cualquier otro sonido. Lydia cerró con seguro la pesada puerta metálica. Aerys llevó la silla de ruedas hasta un rincón oscuro detrás de los enormes calentadores de agua y se dejó caer contra una pared de ladrillo, respirando con dificultad. Lydia se arrodilló junto al general. Donovan estaba pálido como un cadáver. Su respiración era débil y entrecortada. «General, permanezca conmigo», susurró mientras presionaba nuevamente la herida para contener el sangrado. Donovan levantó lentamente la vista. Observó el rostro de Lydia bajo la tenue iluminación. «Tú, peleas igual que él». Su voz apenas era un susurro. «Igual que Thomas». Con una mano temblorosa, cubierta de sangre, intentó tocar su rostro. «Tienes los ojos de Josephine, pero llevas el fuego de tu padre». Lydia sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo sabe quién soy?» Su voz se quebró. «¿Usted mató a mi familia?» Donovan tosió. Un hilo de sangre resbaló por su barbilla. Negó lentamente con la cabeza. «No». Tomó aire con dificultad. «Tu padre, el senador Caldwell, descubrió un fondo secreto. Miles de millones de dólares desviados de contratos militares para financiar asesinatos clandestinos. Todo era controlado por un comité secreto llamado Asterisco Supervisión. Yo era el investigador que lo ayudaba. La noche del incendio llamé a tu madre. Intenté advertirle. Pero llegué demasiado tarde». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lydia. Durante 20 años había cargado con una culpa que ahora empezaba a desmoronarse. Donovan continuó hablando con enorme esfuerzo.
Vi los informes de la autopsia. Solo encontraron 2 cuerpos. Entonces comprendí que el pequeño gorrión había logrado escapar. Lydia sacó del bolsillo la memoria USB encriptada. ¿Aquí está la prueba? Donovan asintió débilmente. Registros bancarios. Órdenes de asesinato. Nombres. Incluso el del jefe del agente Miller. Debes entregárselo a la prensa. Es la única forma de hacer justicia por tu padre. Antes de que Lydia pudiera responder, una violenta explosión sacudió el sótano. Las enormes puertas metálicas de la escalera salieron despedidas por la fuerza de una carga explosiva. Una espesa nube de humo gris invadió la sala de calderas. Entre el polvo apareció el agente Miller. Lo acompañaban 3 mercenarios más, todos equipados con visores térmicos. Miller montó el arma y recorrió lentamente la habitación con la mirada. Revisen todo el lugar. No tienen a dónde escapar. Lydia se volvió hacia Iris. Escóndase. Lo empujó detrás de la enorme caldera. Después se alejó del general para atraer la atención de los atacantes. Corrió hasta ocultarse detrás de una fila de enormes máquinas industriales de lavandería. Su corazón latía con fuerza. La voz de Miller resonó por toda la sala. Lydia. Hizo una breve pausa antes de continuar. ¿O debería llamarte Josephine? Lydia apretó con fuerza la pistola. Mientras jugabas a ser la heroica enfermera allá arriba, analizamos las huellas que dejaste en una taza de café de la sala de descanso. Sonrió con frialdad. Fue una sorpresa descubrir que un fantasma seguía apareciendo en nuestra base de datos. Lydia asomó apenas la cabeza por un costado de una lavadora. Uno de los mercenarios avanzaba lentamente por el flanco izquierdo mientras revisaba todo con sus visores térmicos. Levantó el arma. No apuntó al hombre. Apuntó a una enorme tubería de vapor a presión que cruzaba el techo justo encima de él. Disparó 2 veces. Las balas perforaron el viejo hierro oxidado. Un agudo silbido llenó la habitación. Una poderosa columna de vapor a presión descendió de golpe sobre el mercenario. El hombre gritó desesperadamente. Soltó el arma e intentó arrancarse los visores mientras el vapor abrasador los deformaba sobre su rostro. «Contacto por la izquierda», gritó Miller. Abrió fuego inmediatamente. Las balas atravesaron las máquinas industriales, lanzando chispas y haciendo volar montones de sábanas blancas. Lydia corrió hasta la siguiente línea de cobertura. Se estaba quedando sin opciones. Solo le quedaba un cargador. Y Miller cada vez estaba más cerca. Entonces recordó el tanque de oxígeno sujeto a la silla de ruedas del general. «Miller», gritó por encima del estruendo del vapor. «¿Quieres la memoria? Ven por ella». Disparó 3 veces sin apuntar, obligándolo a cubrirse. Después corrió hacia la silla de ruedas. Aerí seguía escondido detrás de la caldera, con las manos cubriéndose la cabeza. «Samuel. Agarre al general y llévelo detrás de la caldera». Ahora, impulsado únicamente por el miedo, Aerí sujetó a Donovan por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarlo mientras el general gemía de dolor. Lydia tomó el pesado tanque verde de oxígeno que estaba sujeto a la silla de ruedas del general y giró la válvula hasta desprenderla por completo. Después empujó el cilindro por el piso de concreto. El tanque rodó haciendo un fuerte estruendo hasta quedar justo en el pasillo, frente al agente Miller. Miller avanzó con el arma en alto. Al ver el tanque, soltó una risa burlona. ¿Un tanque de oxígeno? ¿En serio, Josephine? Esto no es una película. Las balas no hacen explotar el oxígeno comprimido. Lydia salió lentamente de su escondite. Estaba a unos 3 metros de él. Le apuntó con la pistola. «Lo sé». Hizo una breve pausa. «Pero si pueden provocar una chispa». No apuntó al tanque. Apuntó al enorme tablero eléctrico que estaba en la pared, justo detrás de Miller. Apretó el gatillo. La bala atravesó el cristal protector del panel eléctrico. Una potente descarga saltó entre los cables expuestos, lanzando una lluvia de chispas incandescentes directamente sobre el oxígeno que escapaba del cilindro cuya válvula Lydia había roto deliberadamente. La explosión fue devastadora. Una inmensa bola de fuego recorrió el pasillo. La onda expansiva levantó a Miller del suelo y lo lanzó varios metros hacia atrás.
Su cuerpo se estrelló violentamente contra la pared de ladrillo. Su chaleco táctico quedó chamuscado y humeante. Lidia también fue lanzada al suelo. Un intenso zumbido llenó sus oídos. Finalmente, el sistema contra incendios se activó. Los rociadores comenzaron a descargar agua sobre toda la sala de calderas. Tosiendo y completamente desorientada, Lidia logró incorporarse apoyándose sobre los codos. Los mercenarios habían muerto o estaban fuera de combate. Con dificultad se puso de pie. Todo daba vueltas a su alrededor. Caminó lentamente hasta donde yacía Miller. Estaba gravemente herido. Sangraba por la nariz y los oídos. Pero seguía respirando. Abrió lentamente los ojos. La observó con una mezcla de odio e incredulidad. Con gran esfuerzo intentó alcanzar su pistola. Lidia la alejó de una patada. Permaneció de pie frente a él mientras el agua limpiaba lentamente la sangre y el hollín de su rostro, dejando al descubierto sus inconfundibles ojos color verde avellana, iguales a los de su madre. «Estás muerta», alcanzó a decir Miller antes de escupir sangre. «Supervisión nunca dejará de perseguirte». Lidia se agachó. Sacó del bolsillo la memoria USB encriptada y la sostuvo frente a él. «No tendrán que buscarme. Ahora soy yo quien irá por ellos». Se levantó sin volver a mirarlo. A lo lejos comenzaron a escucharse las sirenas de la policía. La tormenta finalmente había cedido. Las máquinas quitanieves habían abierto paso y los equipos tácticos lograban entrar al hospital. Lidia caminó hasta la enorme caldera donde el doctor Aeris permanecía junto al general Donovan. Donovan seguía inconsciente, pero su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Seguía con vida. Lidia levantó la vista hacia una pequeña ventana enrejada, cerca del techo del sótano. Un delgado rayo de luz dorada atravesó las nubes grises, iluminando el humo y el agua que aún caía de los rociadores. Había amanecido. Y por primera vez en 20 años. Josephine Caldwell ya no tenía que esconderse en la oscuridad. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Fin de la historia. ¿Este intenso thriller médico te mantuvo al borde del asiento? El turno de noche está lleno de secretos jamás contados, y seguimos llevando hasta tu pantalla historias inspiradas en hechos reales llenas de suspenso. Si te gustan los relatos con giros inesperados, mucha tensión y protagonistas valientes, apóyanos dando *me gusta, comparte este video con otros amantes del suspenso y suscríbete al canal. Déjanos también un comentario. ¿Qué crees que hará Lidia después de todo lo ocurrido? Nos vemos muy pronto con una nueva historia. Hola, soy Trantón, propietario y administrador de Noble Tales. Después de ver esta historia, me gustaría conocer tu opinión. Una simple enfermera del turno de noche cambió su destino cuando un general herido pronunció su verdadero nombre. ¿Qué sensación te dejó esta historia? A mí me hizo pensar en lo fácil que es pasar por alto la fortaleza silenciosa de algunas personas. Muchas veces quienes más ayudan a los demás son precisamente quienes nunca buscan reconocimiento, sino que simplemente hacen su trabajo con dedicación, compasión y valentía. ¿Qué momento de la historia fue el que más te impactó? ¿Alguna vez te sorprendió descubrir el valor o la bondad oculta de alguien? Me encantará leer tus comentarios. Si esta historia te gustó, no olvides darle me gusta y suscribirte para disfrutar de más relatos que inspiran conversaciones y emociones inolvidables.